Efímeros. Somos efímeros. Yo soy efímera. Es espeluznante lo rápido que pasa todo. Y cuando digo todo, me refiero al tiempo. Si pestañeo un momento, soy capaz de llegar al instante donde comenzó todo. Nos pasamos los días viviendo en un calendario precipitado, impulsivo, nervioso. Nos despertamos cada mañana con el fin de cumplir una media de 20 objetivos, que pueden ser desayunar, ir a estudiar, hacer prácticas, comer, ver tu serie favorita, cenar o irte a dormir. Sin darnos cuenta, el tiempo corre tan rápido que no lo alcanzamos cuando al fin vemos cómo se va. Porque se va. Es solo en ciertos momentos de nuestras vidas cuando somos capaces de apreciarlo. Es en esa comida familiar cuando ves a tu abuela reír a carcajadas. Es cuando nace alguien nuevo en la familia, o también cuando alguien se va. Es en ese momento, estirada en la cama, apoyada en el pecho de esa persona con la que has decidido imaginar una vida juntos, cuando ves lo rápido que pasa. Cómo un mes se come al otro, cómo un año tropieza con el siguiente, cómo una vida choca con la otra, cómo los calendarios se van quemando, olvidados en el pasado, en la historia, atrás, ahí, muy lejos. Es espeluznante, ya sabéis. Levantarte un día siendo consciente de que tienes 21 años y preguntarte por qué parece que fue ayer cuando empezaste la secundaria. ¿Por qué parece que fue ayer cuando temías a la famosa selectividad? ¿Por qué vas a acabar la carrera el año que viene si parece que fue ayer cuando naciste? No somos conscientes de lo que cuesta atrapar ese tiempo, aprovecharlo, no desperdiciarlo. Es solo en las fotografías cuando descubrimos cuánto vale el tiempo. Son las encargadas de demostrarnos que, por un instante, alguien pudo capturar un momento, un recuerdo, un segundo, una risa, un beso, unas velas, un te quiero. Solo somos polvo, solo somos miedo, solo somos tiempo. Y aún nos preguntamos por qué seguimos aquí, vivos. ¿Hasta cuándo estaremos? ¿Por qué nos vamos? ¿Por qué nos quedamos? ¿Quién decide que tú vivas? ¿Quién escoge que tú mueras? ¿Por qué solo somos tiempos y el tiempo es efímero? Albert Einstein dijo: no pienso nunca en el futuro porque llega muy pronto. Y tenía razón. Planeamos y planeamos para dentro de 2, 3, 4, 5 años y en realidad vivimos tan distraídos, tan preocupados del futuro, que no nos damos cuenta de que estamos en un presente del que no podremos salir nunca. Un presente con nombre de futuro y de pasado, un presente que pasa tan rápido que parece que estemos condenados al eterno futuro, al eterno, inmediato y vertiginoso futuro. ¿Estamos dispuestos a ser conscientes de lo poco que queda? ¿Sabemos de veras que nuestro marcador es invisible? ¿Que nunca sabremos hasta cuándo ni cómo? ¿Que un día simplemente ya no volveremos a abrir los ojos? Y lo único que seremos entonces es todo lo que hayamos vivido. Lo único que llevaremos con nosotros será todo aquello que nos hayamos atrevido a hacer y también todo lo que no nos atrevimos a intentar. A veces me gustaría volver allí, donde el tiempo era jugar hasta quedarme dormida, donde los domingos por la noche cenábamos todos juntos en casa de la abuela y después veíamos nuestra serie favorita, donde el tiempo para esa niña que tenía colegio cada mañana solo era una oportunidad más de hacer las cosas bien y dejar un tiempo libre y grandioso para la creatividad. ¿Dónde dejamos el corazón cuando crecemos? ¿Por qué cuando nos damos cuenta de que somos efímeros no retrocedemos y volvemos a empezar? ¿Por qué solo somos tiempo, 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 tiempo? Ojalá seamos siempre lo suficientemente valientes como para no dejarnos derrotar por el tiempo.